Augusto Bianchi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. No, ¿Cómo gracias andan? por venir a vos. ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Por suerte. Marcelo me imagino que anda bien porque ganó Argentino Junior. Y le ganó a Gracias, River. sí, viniendo de Augusto es un doble mimo. Porque Hay que es reconocer, sí. hay que reconocer la derrota, claro. Bueno, vamos a hablar de política. No, mejor. obviamente, Tuvimos un enero muy agitado y un febrero que también arrancó agitado, ¿no? Claro, por lo general se dice que en la política, los meses de enero, febrero, hay poco movimiento, trabajo o que el concejal está sin hacer nada. Bueno, no podríamos decir en esta oportunidad que fue así. Tal vez en otra época, pero otra esto época no, puede ser, sí. la verdad que no. Se juntó la fiscal impositiva, se juntó el aumento de salarios de municipales. Y se empezó primero a analizar el presupuesto. También. El presupuesto, claro. Obviamente la ordenanza fiscal impositiva, estos temas de salarios y otras cosas que se vienen, porque ahora en pocas semanas se viene rendición de cuentas. También. Y bueno, y el Código de Ordenamiento Urbano también hay que ir avanzando, tratando, viendo qué cosas hay que tocar, así que hay bastante para hacer, ¿sí? Claro, yo te iba a decir, recién vas a comenzar como concejal, si bien ya se asumieron los cargos desde el 10 de diciembre, uno pensaría que a partir de que comienza el año legislativo, 1 de marzo, uno creería que ahí arranca el trabajo, pero claramente no. No, porque claramente no fue así. nosotros asumimos el 5 de diciembre. Y ya ese día prácticamente sabíamos de que teníamos un presupuesto que leer. Sí, que iba a haber sesiones extraordinarias. Extraordinarias, eso ya lo sabíamos. Y bueno, así que uno, si realmente quiere estar preparado para analizar un proyecto, y te lleva algo de tiempo, tenés que estar leyendo en tu casa o en la oficina del consejo, pero te va a demandar. Si uno se quiere ocupar realmente, si no, bueno, tomate enero y febrero, pero yo no lo vi de esa forma. Es decir, nos dedicamos a analizar los temas, ¿no? Más vos que sos, que recién empezás, tenés que familiarizarte con el trabajo, me parece, ¿no? Claro. O un concejal que hace 2 años, 3 que está, por ahí sí lo puede hacer. Pero... Sí, o por ahí sabe un poco cómo se maneja en una comisión. Claro, tal cual. Porque los temas primero van a las comisiones correspondientes. Pero yo me adapté bien, yo estoy contento, porque la verdad que estos 2 meses me siento muy cómodo y bien desarrollando el trabajo. Más cuando uno gestionando se logran cosas. Eso me pone bien. Mejor todavía. ¿Qué cosas sentís que fueron gestionando y logrando en este periodo? Por ejemplo, yo venía diciendo hace tiempo que los bomberos de San Andrés de Giles debían ser apoyados de otra forma, porque son los que están todos los días para salvar nuestras vidas, nuestros bienes. En cualquier hora ellos están a disposición del pueblo, desinteresadamente, a cambio de nada. Y no puede ser que el municipio le entregara un subsidio de 3.200.000 pesos cada cierto tiempo. La última eran de 4 meses, le entregó solo uno. Sí, había un atraso ahí, ¿no? ¿Cómo? Había un atraso con la entrega. Totalmente, y aparte el monto era muy bajo. Entonces, bueno, yo dije, voy a hablar con el intendente. Y bueno, lo charlé con él. Fuimos con los otros 2 concejales también. Y él tomó nota. Le digo, mira, tenés que ocuparte del tema. No tenemos plata. Sí, se puede. Lo que pasa es que tenés que tener la decisión. Bueno, le digo, tenemos que poner 7.500.000. No, es mucho. Bueno, pero le vamos a empezar por algo. Llevarlo de 3 a 5. ¿Vos te parece? Sí, me parece, sí. Bueno, ya el mes pasado, cuando estaba la intendente Verónica Ditata, entregó el subsidio por 5 millones. ¿Y esos fondos, Entonces, Augusto, de dónde cuento, vienen? te cuento. Porque Entonces, yo me ante el sentí- no hay No, pero plata, pará, ¿cómo se pará. financia eso? Pero quería decir esto, que me sentí reconfortado porque Sí. fuimos a hablarlo y parecía que no, que era como que uno pedía algo que era de otro, no sé, que era inalcanzable. Pero no, pará. me parecía que podía ser... La vial, la fiscal impositiva dice que la tasa vial tiene un porcentaje, Sí. que creo que es el 4%, si no me equivoco, habría que chequearlo eso, la verdad que no me acuerdo, que va a los bomberos, o sea que de ahí tiene que salir el dinero, ¿no? Claro, pero yo lo que apuntaba es que se le daba Discrecionalmente. cuando quería el intendente. Sí, claro. No, claro, pero no está bien para mí, porque los bomberos no dicen, sí, voy a salir cuando yo quiera. No, están todos los días y tienen
un gasto fijo de 7.500.000 pesos para el pago de 4 personas. Sí, En- más la en- luz, más Más el combustible y todo Claro. eso. Tienen aparte, 3 ¿o no? cuarteleros y un secretario. Pero los 7.500.000 para esas 4 personas. Ah, Entonces yo digo, bueno, vamos a gestionar al menos para el pago de estos trabajadores. Porque el resto de bomberos dice que con los eventos que llevan a cabo pueden sostener. Y más que ellos hacen algún trabajo de mecánica, y entonces ahorran plata. Bueno, entonces se pudo lograr eso. Y para mí fue bueno, Sí, claro. fue importante. Otro dirá, no, esto es insignificante. Bueno, pero yo hablo y respondo por mí. Que lo fui a hablar con el intendente y él dijo, bueno, sí, vamos a entregar todos los meses esa cantidad. Yo lo tomo como que ese tipo de gestiones para mí son importantes. Bueno, otro dirá que no vale nada. Bueno, está bien, pero yo creo que uno gestionando y logrando cosas se puede ayudar a la gente. totalmente. Bueno, de hecho, eso es la política en cierto punto. Mi pregunta de dónde salen esos fondos es para ver qué tan sostenible, ¿no? En el famoso no hay plata, o hasta pensando en la cosmovisión que tiene el gobierno nacional de, bueno, me estás reclamando X cosas, ya sea, no sé, presupuesto universitario, decime cómo lo generamos ese dinero para poder ponerlo al servicio de, en este caso, los bomberos. Porque la tasa vial hasta enero no estaba para poner esa plata. No, todavía no, es de hecho que no se cobró. Claro. Es decir, no se, Recién ahora se está empezando a cobrar. porque los estacioneros todavía no pagaron, digamos, no enviaron el dinero. Sí. Así que evidentemente no es por la tasa vial, por más que... Esta plata no. Esta no. Entonces, yo lo que digo es que el municipio obviamente siempre recibe dinero por la coparticipación, Sí, pero sabemos que ese dinero es menor a lo que se recibía en otra época. pero lo recibe. Entonces, el tema es cómo y dónde destinas la plata. Yo también le manifesté al intendente, digo, se está gastando plata, en algunos casos, no en todos, en puestos, en cargos, en cosas que no son necesarias. Entonces, si tenemos para eso, tenemos para los bomberos. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Hay nombramientos de gente que para mí es innecesario. Cuando digo innecesario, no me refiero, obviamente, a médicos, a enfermeros, a gente que recolecta la basura y a barrenderos. Yo no estoy hablando de esas personas que desarrollan un tema tan importante. Yo no hablo, pero sí yo veo puestos políticos, asesores, que para mí no son necesarios. Entonces, si tenemos plata para tal cosa, tenemos que tener, le digo, para los bomberos, Miguel. No me puedes decir que no. No me digas que no. Porque si no, no hay para nadie. Así les dije, no hay para nadie. O no hay para esto, no hay para lo otro. O hay para esto y para esto. Evidentemente uno tiene la razón, porque al mes ya se incrementó el subsidio. En 1.800.000, de 3.200.000 pasamos a 5, es 1.800.000. Yo sé que no es una plata, qué barbaridad, pero por lo menos arrancamos. Claro. Había que arrancar. Hablando de arrancar, arrancó el año aprobando la fiscal impositiva. Ustedes no estaban presentes, ¿no? Fue así, ustedes llegaron más tarde de la votación, pero la oposición dice que ustedes le habilitaron eso porque dieron quórum en la preparatoria. Bueno, vamos por parte entonces. Vamos por parte. Vamos por parte. Hubo una preparatoria. Sí, como tiene que ser, sí. Exactamente. Nosotros siempre dijimos que al tema había que abordarlo. Es decir, no lo podemos tener durante un año en un cajón a la ordenanza fiscal. Nosotros consideramos que no podíamos dejar pasar 8 meses, 6, un año. No, que había que tratarlo. Y que además, que había que tratarlo, que las tasas tenían que tener un incremento. Sí. Siempre lo dijimos, que los valores estaban muy bajos. Estábamos pagando, fíjense ustedes, si lo llevamos, era bimestral, pero si lo llevamos a mensual, eran 1.800 pesos de agua por mes que pagábamos, y de cloaca 1.200. Claramente nosotros que dijimos, hay que actualizar las tasas. Para que se pueda tratar el tema, había que habilitar. Claro, pero a ver, Porque si no Augusto, damos había quórum- un solo dictamen que era el oficialista, no había otro. Entonces, lo lógico era no dar quórum hasta que entre otro dictamen para que se puedan debatir los dos. Porque si Nosotros- vos habilitás un solo dictamen, Claro. no hay otra cosa que discutir. Claro, no hay otra opción más que aprobar o desaprobar. Bueno, pero en todo caso, la oposición no presentó otro dictamen. Porque hubo también un apuro del oficialismo por sacarlo. Bueno, pero
hubo un apuro del oficialismo, pero la oposición tampoco presentó, no dijimos, tenemos este proyecto. Como no presentamos un proyecto, nos quedó... Pero no era el momento de poner un freno ahí para tener un tiempito para poner otro dictamen. No, te digo 8 meses, yo tampoco estoy de acuerdo, 8 meses no Igual, puede estar eso, ¿no? por más que vos tengas un dictamen, no iba a prosperar nunca. Porque el dictamen que hubiésemos presentado, no teníamos la mayoría para tratar ese dictamen. Se iba a tratar el de la mayoría. Nunca hubiese prosperado. Vos podés presentar otro, pero no tenemos la mayoría. Pero Quiere se decir puede lo que- negociar con el oficialismo. Quiere decir que ese segundo... Fíjate la ley de laboral ahora, ¿no? Claro. Se negociaron un montón de cosas con el oficialismo. Pero nosotros no presentamos un dictamen. No lo presentó ningún bloque opositor. Dijo, bueno, tenemos... ¿La Libertad Avanza tiene otra propuesta para presentar? Fue lo que le hablamos al intendente. No lo plasmamos en un dictamen, pero le dijimos al intendente, por ejemplo, a la tasa vial tenemos que rever. Entonces, habilitemos el tratamiento y vamos reviendo algunos temas. Por ejemplo, los aumentos fueron del 23% al 733%. Sí. Les digo, hay que rever algunos. Otros, que yo protecito, 23%. Bueno, podría, está bien, porque pagar 70.000 pesos por niño nos parecía bien. Hay cosas que eran correctas y otras dijimos, bueno, hay que analizar, rever. Les digo, tiene que haber un descuento para el que cumple. Bueno, se logró. Tiene que haber para el jubilado un descuento. Y me dice, ¿cuánto vamos a...? Y bueno, hay que buscar la forma, digo, porque el jubilado de la mínima, bueno, se logró que el jubilado con la mínima no pague lo mismo. Sí, pero tenés que tener una sola casa, no tener ningún hijo que te ayude. Bueno, así. Yo pero lo hay leí, el casos, ¿vos sabés artículo que hay ese casos? Sí, no, pero hay casos. saca el 98% de los No juegos te de la creas, cancha. Marcelo, vos sabés que me ha tocado hablar con varios jubilados que ni sabían que la ordenanza... No, claro que no saben, claro. Obvio. No saben, Seguro que no saben. pero está escrito en la ordenanza. Sí, sí, escrito Que está. en vez de pagar 25.000, tiene que pagar 8.000. Entonces, bueno, hay ciertas cosas que nosotros pudimos avanzar y en otras no pudimos avanzar. Entonces, como realmente los estacioneros estaban muy preocupados, claro, por la vial, no disminuyó cierto aumento, como el sanitario, urbano, y ya la preocupación era muy grande de los vecinos, obviamente, de los estacioneros, que hicimos reuniones. Dijimos, bueno, mira, y si no aflojar, no puede ser, porque, digamos, la gente está pidiendo otra cosa. Y bueno, en algunos puntos sí, pero en otros nos quedaron que no. Derecho a construcción se bajó, Sí, se bajó eso. estaba en 4. Ahora logramos bajar. Hubo un lobby ahí, ¿no? Para que bajara. No. Pero nosotros teníamos la idea de que eso también había que disminuir. Era alto, sí. Augusto, 4 era muy alto. Después vinieron a hablarnos, de hecho que fue Eugenio Lacaneta, el Consejo Deliberante, y quedó en 2.5. Pero nosotros también creíamos que eso era uno de los puntos a tratar. Es más lógico. Bueno, estas semanas estuvieron, y ya hace varias semanas se vienen juntando firmas, muchos vecinos Sí. que están en contra de este tarifazo, Sí. le dicen, o este aumento en las tasas Un tasazo, municipales. porque- Tasazo. Sí, Claro. hay chances de que se pueda esto, ¿no? Renegociar o ver si se pueden bajar o ir para atrás o reverlas, o es la fiscal impositiva que tenemos para este año y hasta que se vuelva a negociar una fiscal impositiva es lo que hay. Yo les doy mi opinión personal, pero los que tendrían que responderles son otras personas. Por ejemplo, los concejales oficialistas y los mayores contribuyentes. ¿Por qué? Porque fueron quienes votaron esto. Porque nosotros de la Libertad Avanza y el otro bloque opositor no votamos la tasa vial. No votamos el aumento del 733% de sanitario, de 400% el urbano, y etcétera. Fueron ellos. Tendría que ser el intendente el que diga... Claro, por un decreto- Podremos rever. Sí. Claro, Eso- veo que tengo tantas firmas de los vecinos en contra, tengo que quizá darle lugar. Si vos me decís, mirá, yo me senté y voté a favor de la vial o del tasazo, yo te digo, mirá, la verdad que no podemos. No De voy a todas formas, pagar. ese es No, un te complejo termino- que te- va a tener el te Consejo termino de- Deliberante, porque es una característica que va a tener de que Te termino el de- oficialismo claro. es mayoría y encima cuenta con el voto doble Pero de la te- presidenta del Consejo. Siempre Claro. va a suceder esta situación, ¿no? Sí, te Como- termino de responder. Entonces, ellos deberían decir, el intendente, los concejales que lo votaron, los contribuyentes,
podemos reverlo o no. Porque fueron los que votaron para crear esa tasa y el tasazo. Fueron ellos. Yo te doy mi opinión personal. Para mí no va a prosperar. Yo entiendo a los vecinos que no quieren pagar ahora 50.000 pesos por mes entre urbano y sanitario. Pero no lo van a lograr, porque no van a dar marcha atrás. Pero, a ver, como Para mí no lo van a bloque, hacer. como bloque político, ¿no puede haber un apoyo a los vecinos eso? Pero sí, pero... Ya lo hice, o sea, ustedes ya votaron en Pero ella contra. me preguntó si yo creía que esto podría dar marcha atrás o reverse. Vos me preguntaste así. Sí, porque Para a mí veces no. parece como uno vota y yo sigo un poco interpelada por lo que son las elecciones, las últimas instancias que tuvimos de votación, donde para mí cada vez hay más un descreimiento del aparato político y la gente cada vez más distanciada. Entonces, si la gente de golpe ve que le aumentan y dice, ¿qué recurso tengo como ciudadano? Bueno, juntar firmas y presentar la carta en el Consejo Deliberante, que es el lugar que me tiene que escuchar. Bueno, ¿qué escucha real va a tener eso que la comunidad está diciendo no estoy de acuerdo? Para mí- Que igual eso pasa en todos los estratos, ¿no? Uno ve un montón de manifestaciones cuando, no sé, ahora estamos teniendo una reforma laboral, hay mucha gente manifestándose, que después pasa lo que pasa en el Congreso, en el Senado, y ahí está el descreimiento de toda la ciudadanía con la política y con no sentirse representado. Mira, para mí, vamos a hablar en potencial. Tendrían que haber hecho esto, que es correcto, lo que están realizando ahora, pero antes de que se tratara. Bueno, pero ahí volvemos al principio. Si vos habilitas un solo dictamen, Claro, no hay no hay nada que opción. discutir. Claro, pero cuando vos tenés firmas, antes de tratar, obviamente que los que van a aumentar podrían haber dicho, che, mirá que tenemos 3.000 personas que firmaron en contra, pero no estaba. Entonces, vía libre, porque a veces, aunque no sé si corresponde o no, pero el que gobierna, si no ve que el pueblo se moviliza, ¿qué dice? Vamos para adelante. Y bueno, pero por ahí, es una opinión también Está bien, personal, sí, sí. tendría que haber sido antes. La gente lo mismo que me ve ahora en la calle, la gente de campo, que también se le aumentó el 100% de la tasa, le digo, señora, usted tiene razón, pero el movimiento habría que haberlo hecho antes. Ir al despacho del intendente, hablar con él, plantearle, mira Miguel, esto no va así, porque vos no me mandás nunca la máquina para arreglar el camino. Ahora me querés Pero Augusto, aumentar. eso fue una disputa que estuvo vigente durante todo el año pasado. No podríamos argumentar o decir, alegar, viste, que el intendente no estaba enterado o que la sociedad rural no estuvo tocando el tema Claro. de los caminos rurales. Fue una temática que estuvo presente durante todo el 2025. No digo que es no. algo que uno dice, No. Gesualdi llega un día a la oficina y se sorprende No. ante esta situación. No te estoy diciendo que él no sabía. Lo que digo que actúa muchas veces el político de acuerdo a cómo reclama la gente. Sí, por eso seguro. la importancia de la ciudadanía es siempre estar atenta y Para pero- poder ser reconocer su representante lugar. de la gente. Claro, ¿no? Por pero eso. lo que voy fue es en el momento. Para mí que hay que hacer el reclamo o la A ver, movilización. yo te consulto también. Pero bueno, esto. es una opinión, Está bien. obviamente, que puede Yo te pregunto también puede esto. generar El polémica, lunes, pero es lo que... el Consejo de Debate aprobó por mayoría el decreto de aumento a los empleados municipales. Sí. Algo que los empleados municipales rechazaron. Yo con Mila estuvimos en una asamblea y la gente estaba en contra de eso. ¿Por qué votaron a favor ustedes? A lo que la gente está en contra. Ellos querían un 30% de aumento, los municipales. Nosotros hablamos con Armando Margadán. Ese mismo día de la reunión que tuvieron con el intendente. Y le digo, Armando, pregunto, ¿a qué llegaron? No, nosotros no estamos de acuerdo con el 20%. El intendente le va a dar el aumento, por decreto. Nos dijo eso. Sí. Bueno, Fue lo bien. que pasó. Fue lo que ocurrió. ¿Cuál fue? ¿Por qué nosotros votamos de esta forma? Yo entiendo que 20% no es lo que ellos querían y que los sueldos están muy bajos. Hay gente que gana 500.000 por mes y trabajan 8, 9 o 10 horas por día. Yo ya lo comprendo, pero lo que vemos es que el otro era cero. ¿Cómo cero? Si te lo iba a dar por decreto. No, si no le aprobamos, no.
Pero ustedes no tienen la mayoría. La mayoría tiene el oficialismo. Pero si todos- O sea, votando en contra ustedes Pero y el si- PRO, igualmente con el voto doble de la presidenta se iba a aprobar. No, no o sea, me refiero no a era un eso. gesto político Me decir, refiero- no, yo no estoy de acuerdo con esto porque la gente no está de acuerdo. No, a que me refiero de todos los bloques. Si todos los bloques votaban por la negativa, no había aumento. Pero no iba a votar el oficialismo por la negativa. No, yo hablo de todos los bloques. Si todos hacíamos lo que hizo un bloque, no había 20%. ¿Cómo? Perdóname. Claro, si vos decís que el decreto no lo aprueba, yo entiendo lo que vos decís. El oficialismo, por supuesto, lo iba a aprobar y como hoy en día son mayoría, sabemos que eso sale. Marcelo habla más de gestos políticos. Yo entiendo que lo que vos decís es, ante el 20% que se le está ofreciendo por decreto a los empleados municipales, la contrapropuesta es 0, porque no están dispuestos a Claro, negociar el obviamente. 30%. Entonces uno dice, bueno, entre 0 y 20, preferible 20. Eso es lo que fue Pero eso no difícil. inhabilita que se pueda seguir discutiendo una paritaria y que los trabajadores puedan tener una posibilidad de actualización salarial, porque no estamos hablando de aumento, sino de actualización salarial. A partir de abril se va a dar otro incremento. Pero- Además, ¿no era que si otro usted- incremento, no ese, además del 20. Claro. El 20 es en dos instancias, En 10%, en tres. 5 y 5. En 3. Claro, porque esto es una recomposición del salario del 20. Claro, del anterior. En Y tres después se partes. habilita la discusión para el Se le dio 2026. 20% en 3 partes. 10 a cobrar ahora en febrero. Sí, Pero te quedan 5 y 5. Marzo y abril. sí. En abril se sientan de nuevo por un nuevo aumento. Bien. Ahora, No los- No, yo- no, lo digo vos para que te la lo gente tendría también lo que- entienda. A veces y uno hace bueno, preguntas pavas, pero te es lo para ir estoy con- ordenando te lo cómo estoy diciendo. funciona todo esto. Entonces, obviamente, yo por mí hubiese querido 80%, pero a ver, pero ¿por qué 80% de decís que la aumento. otra opción era 0? Si el decreto ya estaba dado por decreto y el oficialismo tenía quórum suficiente para aprobarlo. Porque si todos los bloques hubiésemos actuado como hizo uno, no hubiese ¿Pero salido. eso no iba a aprobado. pasar o pensás que el peronismo iba a votar en contra de esto? No digo ni que sí ni que no, pero lo que me refiero es que si todos actuábamos como hizo un bloque, que estamos totalmente en desacuerdo, no había 20%. Sí, pero eso no iba a suceder jamás. Pero si todos tomamos la medida que tomó un bloque, era 0 aumento. ¿Cómo vamos a dar 0 aumento con la necesidad que hay? Está bien, pero Y se ¿por qué, sentaron- por qué, se por qué sentaron el bloque y dijeron, oficialista nosotros iba a no votar en vamos a contra pon- del intendente? ¿Cómo? ¿Por qué el bloque oficialista iba a votar en contra del intendente? No lo creo yo que fuera a pasar eso. Yo no digo que iba a votar, A todo caso, que hubiera quedado empatado y ahí Verónica de Tata hubiera levantado la mano para pero desempatar. ¿por qué va a estar empatado si nosotros queremos el aumento para los empleados? Porque son 7 y 7 los votos, Augusto. Pero nosotros queríamos el aumento, el 20%. ¿A ustedes apoyaban entonces lo que el intendente quería dar? Y pero si fue lo que hicimos en la sesión. Ah, perfecto. El único No, está bloque, bien, no. hubo un bloque que no votó a Por favor. más que los empleados no estuvieran de acuerdo, ustedes estaban de acuerdo con lo que Y querían. porque si el otro era con la posición de un bloque que dijo no apoyamos, ¿qué dijo ese bloque? Si todos actuamos de la misma forma, hay 0% El PRO de dijo que no aumento. apoyaba porque los empleados no estaban de acuerdo. Eso quedó claro. Y nosotros lo que estamos diciendo es que se le entregue el 20% de aumento. Porque lo otro es tomando la posición de estos 4 concejales opositores. Por más que los empleados no lo quisieran, que quisieran más. Y porque si tomo en cuenta lo que hizo un bloque opositor era 0. Porque lo que está diciendo un bloque opositor es no al decreto, 0 aumento. Porque se opusieron, votaron en contra. Si el peronismo y la Libertad Avanza votan igual que ese bloque, había 0% de aumento. Vuelvo a preguntarte, ¿por qué el peronismo votaría en contra? ¿Y por qué el otro bloque votó en contra? Bueno, porque es oposición. ¿Y ¿Pero por por qué? Porque es oposición, vas a votar en No, contra. porque quizás No. está queriendo representar a esos trabajadores que no se percibe, que dicen yo no estoy de acuerdo en esto, y el rol del Consejo es representar a los ciudadanos. Claro, tal cual. Sí, exactamente, pero ¿yo por qué tengo que oponerme por ser oposición simplemente al 20%? No, yo solo entiendo, porque es verdad, si No. uno lo pone en los términos que vos lo ponés, de decir, ante el 20% o 0, Y y, sí. obviamente que uno va a decir Obviamente que el que sí, trabajador 20. tenga una actualización porque hace más de 10 meses, 11 meses, O casi que un no año, tienen ahora en una, marzo se cumplió un año. que no tienen un aumento. Un Pero año. no existe la posibilidad de una contrapropuesta, o si ese decreto no se aprueba, de que se pueda continuar la paritaria y los trabajadores puedan conseguir un poco una actualización acorde al aumento que hubo. Pero a partir de abril. Porque lo que dio el Ejecutivo es 20. O sea, ¿era aprobar o nada? Digo, como yo acá hago las preguntas un poco, digo, desde la frustración ciudadana. Porque si yo te dicen, vos te tenés que organizar, perfecto, nos organizamos, la asamblea, los trabajadores, todos queremos o peleamos por esto. Pero después queda en la nada. Lo mismo con lo que estás diciendo de las tasas, ¿viste? Bueno, juntemos la firma, pero si va a quedar en la nada, uno se siente que bueno, los que tienen que debatir eso y representarme son los concejales. Porque si no, no va a llegar nunca a nada. Ten en cuenta, por ejemplo,
Y ahí está el descreimiento político, ¿no? Y Ten en cuenta un municipal que tenga un básico de 500.000 pesos. Sí, 4.37 es el mínimo. El mínimo era 4.37 hasta, Bueno. hasta este mes. Bien, bueno, 450, bueno. Son 90.000 pesos más. No, 42.000 y pico son. No, porque El 20% es 10% ahora son 42.000 no, pesos. el 20%. No, el 10 va a cobrar ahora. No, pero O sea, hablo de fin de mes, de este mes que va a cobrar a fin de mes. no, pero no me entendiste. Vamos a suponer un empleado que tenga un básico de 450.000. El 20%, que fue lo que se aprobó en 3 partes, son 90.000. Sí, dentro de 3 meses. Pero son 90.000. Bien. Según un bloque, íbamos a llegar a abril y esa persona iba a seguir cobrando 450 de Pero base. a ver, Augusto, no Claro, importa te lo que cuento, haya pero- votado un bloque. El aumento iba a salir igual porque estaban los votos para que salga. Pero hay un bloque que ya votó estaba en contra. decidido eso. Un bloque que votó en contra. Entonces, ese trabajador iba a llegar a abril con 450 de básico. Bien. Ahora va a llegar en abril con 540.000. Es decir, casi 100.000 pesos más. Si no, el Consejo ratifica la iniciativa del intendente, que fue a través de un decreto, ese empleado iba a llegar con 450 en abril. No, yo esa parte la entiendo. Sí pregunto Ahora no va a cuáles llegar a son las 450. estrategias, Ahora va a las llegar estrategias que tiene ese a ciudadano 540. para poder pelear algo y no simplemente tener que agachar la cabeza y decir, bueno, acepto Claro, un decreto tal cual. o mis preguntas van más por ahí. Yo entiendo Pero la lógica que Eso aplicás. te lo tendría que responder el intendente, porque yo no soy un intendente. Mi pregunta es más de construcción ciudadana. Claro, ¿Qué pero- recursos tengo entonces para ir a Claro, pelear pero algo? es él quien otorgó el 20, porque yo le podría haber dicho da el 50. Pero No, yo no digo la propuesta. no La te va a propuesta es dar la el propuesta que 50. pueden ofrecer. No te digo El 50. tema es cómo nosotros podemos generar, se puede generar una contrapropuesta muy parecido a lo que decía recién Marcelo con lo del dictamen. Perfecto, la fiscal impositiva, este era el único dictamen. ¿Existía una contrapropuesta, una posibilidad de algo? Esas son mis preguntas y vuelvo sobre todo tratando de comprender la construcción ciudadana y qué recursos tenemos los ciudadanos en este tipo de situaciones. Además, ten en cuenta una cosa, yo te lo voy a explicar ahora de esta manera. En marzo del año pasado, la categoría 2, que es la más baja, el que recién ingresa al municipio, cobraba 437.000 pesos de básico. En diciembre del 2025 cobraba lo mismo. ¿Sabes cuál fue la pérdida del salario del empleado estatal durante todo el año 2025? 33%. Si vos aplicás esa fórmula, lo que vos cobrabas en marzo, en diciembre representaban 240.000 pesos. Imagínate lo que es la pérdida del salario. Obviamente que el aumento estaba dado por decreto y que había votos suficientes para aprobarlos, porque el peronismo tiene 7 votos y un voto doble, pero bueno, quizás el gesto sería haber dicho, no, mira, la gente no está de acuerdo con esto, yo voto en contra. Bueno, no fue nuestra idea, nunca, en ningún momento. Está bien, no, está bien. Bien, No. no tenemos mucho más tiempo, tengo muchas más preguntas, Augusto, para hacerte. que no es que queríamos el 20, queríamos más, pero Sí, cuando el obvio. Ejecutivo te dice es 20 o no tengo nada, y bueno, es el 20, porque ojalá yo pudiera decir, como concejal, vamos a darle 50%. Claro, el Pero concejal no tiene nada que ver, no puede negociar. No Eso se negocia entre puedo. gremios y municipios. Claro. Eso es verdad. Pero tuvimos que tratar el decreto, el Consejo Deliberante, el decreto. Y bueno, fue nuestra postura. Otra gente tiene otra idea. Bueno, Bien, bueno, Augusto, muchas gracias. Gracias. Vuelvo a decir, un montón de preguntas, pero recién va a arrancar el año legislativo, Sí, así suerte, que porque seguro van te a tener vamos, mucho trabajo, Tiana. seguro te vamos a tener varias veces acá y vamos a seguir charlando y debatiendo ideas. bueno, les agradezco por la invitación. Será hasta la próxima, ¿no? Hasta la próxima. Hasta la Que anden próxima. bien. Gracias. Que anden bien.